Se considera hoy la noción de complejo de Edipo como una noción caduca. Eh, Algunos psicoanalistas lacanianos, algunos, no todos, eh, de acuerdo a una lectura posible que hacen de la última enseñanza de Lacan, que no sería la única lectura, no todos los psicoanalistas de orientación lacaniana están de acuerdo en eso, considerarían que Lacan deja caer o elimina o prescinde de la noción de complejo de Edipo. También es cierto que la caducidad de la noción de complejo de Edipo es algo que de algún modo está vaticinado por Lacan en el escrito Su versión del sujeto, donde él dice, bueno, el Edipo no puede sobrevivir mucho tiempo más en una época que ha perdido el sentido de la tragedia. Ahora bien, esto no quiere decir que el complejo de Edipo no tenga algún sustento real. Lacan está diciendo que el sujeto moderno ha perdido el sentido de la tragedia y por ende ha perdido la capacidad para identificar o para poder hacer algo al respecto de la dimensión trágica de su existencia. Ahora, que el sujeto moderno haya perdido esa capacidad para percibir lo que Unamuno llamaba el sentimiento trágico de la vida, eso no quiere decir que lo trágico desaparezca por el hecho de que el sujeto moderno no lo vea. Esto está ligado a la posmodernidad. Ustedes saben que posmodernidad es un término del filósofo francés Jean-François Lyotard, que define a la posmodernidad como la caída de los grandes relatos. Los grandes relatos, los mitos, la dimensión mítica de la historia, la dimensión épica, por ejemplo, es decir, en la construcción de la historia de una nación, pero también puede ser en la construcción de la historia de un sujeto. Eso es algo caduco, eso es algo que ha caído con la posmodernidad, y en cierto modo uno podría preguntarse si cierta tendencia de la orientación lacaniana, cierta tendencia, no obedece a los mandatos y a los ideales de la época que desprecian la dimensión del mito. Una de las cuestiones de la noción de complejo de Edipo, que digamos de entrada, ¿no?, que en general se dictamina la caducidad del complejo de Edipo, porque se piensa el complejo de Edipo como un vodevil familiar, ¿no?, como un drama, un sainete familiar, donde está el hijo, la mamá, el papá. Entonces se piensa que hablar de complejo de Edipo es prescribir una determinada configuración de la familia. O sea, se piensa el complejo de Edipo en términos ambientalistas, cosa que Lacan tempranamente en su primera enseñanza desmintió, arrancó la noción del Edipo de toda perspectiva ambientalista. Y es un error, es no haber entendido nada de lo que es el complejo de Edipo si lo pensamos como una categoría ambientalista prescriptiva de un determinado orden de la familia. Eso es no haber entendido nada de lo que, digamos, de lo que Freud dijo. Pero por eso, según los ideales de una época donde se habilitan nuevas configuraciones familiares, nuevos modos de hacer pareja, nuevos modos de hacer familia, con dos mamás, con dos papás, o con una parentalidad no binaria o autodefinida de otro modo, se piensa que eso invalida la noción de complejo de Edipo. En realidad, la noción de complejo de Edipo, lo primero que tenemos que decir
es que Freud valorizó la función del mito en la construcción de la historia del sujeto. Porque construir la propia historia no es una cuestión de capacidad cognitiva para recordar y describir hechos. No es una cuestión de ejercicio de la función de la memoria como una de las funciones, digamos, que estudiaría la psicología general. La construcción de la historia es otra cosa que la narrativa metonímica, ¿no? Porque la metonimia es el discurso de las realidades, es decir, cuando yo construyo un informe, es decir, una crónica. Pero el mito es otra cosa. El mito tiene una función poética, pasa a una lógica distinta, que es la lógica de la metáfora. Y acá yo recuerdo una frase de Borges que decía: la única verdad de la historia es el mito y lo demás es efímero periodismo, ¿no? Aunque en el periodismo también puede haber literatura, o a veces la historia, el historiador puede estar cerca del género literario. Pero en principio está la pretensión de la descripción objetiva de la realidad, y está el mito que introduce otra cosa, otra dimensión. Entonces, Freud, con su noción de complejo de Edipo, postula que el mito es esencial para que el sujeto pueda construir su propia historia. Esto es algo que no es tan fácil de desmentir. Lacan intentó desmentir esto, no voy a entrar ahora en esta cuestión. Lacan intentó concebir un sujeto que pudiera prescindir del mito o de la función poética, y en realidad fracasó en ese intento. También de paso podríamos decir que en el último Lacan, en ciertos pasajes de su última enseñanza, uno percibe claramente el odio de Lacan hacia Freud, la rebelión de Lacan hacia Freud. Uno podría decir el Edipo de Lacan con Freud. Lacan, en su seminario 23, el seminario del Sintón, dice: soy a mi pesar un heredero de Freud. Él al final se reconoce, a pesar de él, como un heredero de Freud, pero además reconoce que esa herencia le pesa, ¿no? Es una pesada herencia, es decir, la de Freud, es una pesada herencia, la del padre, que podríamos decir la del padre, la de nuestros mayores, el padre, la madre, los ancestros, las generaciones anteriores, la cultura en la cual uno nació, que tiene una historia, que por el hecho de que la desconozcamos esa historia, y es la tendencia del sujeto moderno a desconocer, es decir, la historia, desconocer el pasado, el desprecio hacia el pasado, es característico del sujeto de la sociedad de mercado. En ese sentido hay una cierta orientación del psicoanálisis que se adapta a los ideales de la época, como siempre ha sucedido, que siempre hay psicoanalistas que se adaptan a los ideales de la época y resignan las nociones freudianas. Bien, ¿y esto qué quiere decir? Quiere decir que el Edipo es algo que está presente, nos guste o no nos guste, siempre que hay una tensión entre lo nuevo y lo viejo, entre el sujeto y la herencia que lo precede. Es decir, que una de las cosas que Freud prescribe, es decir, con su noción de complejo de Edipo, es el conflicto entre el sujeto y su pasado, sus ancestros, su herencia simbólica, no solamente, es decir, el pasado de sus padres, de su madre, no importa cómo se autodefinan, pero son personas que tienen una historia, y donde los conflictos que esas personas han tenido, a veces conflictos que se pasan de una generación a otra, tienen una incidencia en el sujeto, ¿no? Por ahí algunos
algunos psicoanalistas ignoran esta dimensión, pero lo cierto que es esencial al psicoanálisis reconocer que el pasado es algo que no pasó en realidad, ¿no? Es decir, que el pasado no es algo pasado, algo que podemos, ¿no? Después por ahí algunos de esos mismos que desmienten y todo, hablan de la importancia de la memoria, la verdad, la justicia y qué sé yo, ¿no? Es decir, que por ahí como psicoanalistas tienen una posición, como militantes políticos tienen otra posición distinta. A mí me parece que la cuestión de la memoria y de la historia y de la verdad es importante. También es cierto que dentro de lo que podríamos llamar el psicoanálisis moderno hay un cierto desprecio hacia la noción de la verdad, así como en la época, en nuestra época, hay un desprecio hacia la noción de la verdad. Por eso se habla de la posverdad y que uno puede decir lo que quiera, ¿no? Anything goes, todo vale. Pero esta es una cuestión que, por ejemplo, una historiadora del psicoanálisis que se llama Elizabeth Rudinesco pudo percibir mejor que algunos psicoanalistas, y es que dice que la genialidad de Freud fue haber descrito el inconsciente en términos de tragedia y de destino. Que la genialidad de Freud no fue haber hablado de la familia, de mamá, de papá y qué sé yo, sino haber descrito el inconsciente en términos, haber revalorizado estos términos que el sujeto moderno creyó haber dejado atrás. Los antiguos creían en la tragedia y en el destino. El sujeto moderno cree que es artífice, es decir, de su propio destino, que es libre de elegir lo que quiera, ¿no? Es decir, el sujeto consumidor puede consumir lo que le dé la gana, ¿no? Le dan 200 canales de televisión para elegir y puede elegir los que quiera. Bueno, Freud justamente dice que el deseo inconsciente no es algo sobre lo cual podamos elegir, y que además ese deseo es indestructible. Y esto es algo que está muy bien descrito en una película argentina que se llama El secreto de sus ojos, que no hace falta que la hayan visto ni que la vean, pueden poner en YouTube El secreto de sus ojos y ponen La pasión, donde hay una escena donde se habla de la pasión y de cómo el sujeto puede cambiar de lo que sea, puede disfrazarse de lo que sea, pero no puede cambiar de pasión. Y esas pasiones están determinadas por, según Freud, por su prehistoria infantil. Y cuando hablamos de prehistoria infantil es la época en que el sujeto era incapaz de lenguaje. Cuando Freud habla de la prehistoria infantil se está refiriendo a la época en que el sujeto no podía hablar, pero sin embargo estaba ya en un orden de lenguaje, era hablado por los otros le hablaban, es decir, a él. Bien, vamos viendo que hay ciertas cosas de la noción de complejo de Edipo que no son tan fáciles de barrer, o como uno pensaría un psicoanálisis donde los primeros afectos no tengan importancia, porque al fin y al cabo Freud dice, bueno, con complejo de Edipo englobo todas las relaciones posibles de amor, odio, entre el sujeto y los otros significativos. Y no importa si los otros significativos, Freud era un hombre de su época, ¿no? Es decir, Freud era un hombre de su época. En la época de Freud no había dos madres, dos padres y qué sé yo. Pero las cosas que Freud dijo valen también para esas nuevas agrupaciones familiares, y donde la cuestión de la tragedia y del destino, que son tan repugnantes para el espíritu libertario del sujeto moderno. Cuando digo espíritu libertario no me refiero a una tendencia política, me refiero al sujeto moderno. El sujeto moderno puede ser de izquierda
puede ser un militante de izquierda, aunque no lo sepa, en tanto sujeto de esta época tiene un espíritu libertario, es alguien que cree, es decir, que cree en la libertad. Es decir, una palabra, digamos, problemática. Esto no quiere decir que uno tenga que aceptar ese destino como una fatalidad. No quiere decir que el sujeto no pueda llegar a hacer algo con las marcas que lo determinan. Hay marcas que lo determinan al sujeto tempranamente desde su prehistoria infantil, y esto nuevamente no tiene nada que ver con nada empírico ni ambientalista. No tiene que ver con que si lo reté cuando tenía 1 año le va a quedar un trauma, o si la mamá lo insultó, le habló mal y qué sé yo, le va a quedar un trauma, o si le sacó la teta a los 10 meses. No tiene nada que ver con eso. Es algo, es decir, más complejo, yendo al término. Pero la idea de que la temprana relación con el otro es una idea que es lo que destaca Freud, que la temprana relación con el otro es determinante, sobre todo si ese otro lo ha alojado al sujeto o no, es decir, en su deseo. Y esto es algo que hasta el mismo Lacan reconoce sobre el final de su enseñanza, y yo creo que nunca dejó de reconocerlo. Creo que no hay psicoanalista, por lo menos, que tenga la honestidad de llamarse psicoanalista y que siga siendo psicoanalista, que pueda negar la importancia de este factor. Entonces, tenemos la importancia del mito, tenemos la importancia de la herencia, que justamente lo que Freud decía es que se trata de que el sujeto pueda apropiarse de esa herencia, que no la padezca como una fatalidad. Ustedes saben que fatalidad viene de fatum, que quiere decir lo dicho. Quiere decir que hay ciertos dichos, es decir, del otro, y el otro puede ser la cultura, el otro puede ser la familia, el otro puede ser el otro, con el cual el sujeto se las ve en su temprana infancia. Hay ciertos dichos del otro que van a marcar al sujeto, que van a pesar, es decir, sobre él. Y lo que Freud dice, siguiendo a una frase de Goethe, dice, bueno, lo que has heredado de tus padres, aprópiatelo, conquístalo. Hay que conquistar la propia herencia para poder hacerla nuestra, poder hacer algo con eso, hacernos responsables, es decir, de esa cuestión. Otra cosa que Freud plantea en la noción de complejo de Edipo es la importancia de la exogamia. La importancia de la exogamia y la importancia del incesto. Que no pareciera que el último Lacan, si bien prescinde de todas esas historias, porque Lacan sobre el final de su enseñanza parecía un poco cansado, esto lo dice Jacques Alain Miller, de estas historias de familia, estaba un poco cansado del psicoanálisis mismo. Pero hay una referencia de Lacan es decir, al incesto en términos más estructurales, que digámoslo así en estos términos, que lo que Freud postula con la idea del complejo de Edipo es que el sujeto debe separarse de los primeros objetos. Separarse de los primeros objetos no quiere decir que uno tiene que separarse del papá, de la mamá, o de los dos papás o de las dos mamás, en tanto objetos de ternura, sino que el sujeto debe separarse o resignar a esos primeros objetos como objetos de la pasión sexual, que debe orientar su pasión sexual hacia otro lado, que debe hacer un duelo por esos primeros objetos y que debe encontrar otros objetos sustitutos, otras metáforas de esos primeros objetos. Es decir, de la importancia del duelo
de la separación respecto de ese otro primordial, que además del cual uno esperaría que satisfaga también las pasiones sexuales. Y entonces, un poco la idea del Edipo es que esas pasiones sexuales se tienen que satisfacer, es decir, en otro lado, y que uno tiene que, por lo menos en ese aspecto, cortar el cordón, por así decirlo, sea el cordón que fuere, y que, que si no, si el sujeto queda pegado a eso, queda pegado un poco al imperio de la demanda. Un poco Lacan en el Seminario 6 trabaja la noción de incesto como desde una perspectiva más lógica, como la primacía absoluta de la demanda y el aplastamiento, la abolición del deseo, ¿no? Como un poco lo que Ortega y Gasset llamaba el señorito satisfecho, y describía un poco al sujeto moderno con eso, del quiero ya, ¿no? Quiero ya, y quiero ya, y quiero ya, inmediatamente ya. Ni bien dije quiero, ya tengo, no hay un compás de espera, ¿no? Donde tenemos un sujeto que no se banca la falta de nada. Por ende, es un sujeto que no accede al deseo, es un sujeto, es decir, que vive en el goce. No se puede pensar la noción de incesto como noción de goce, que igual, de todos modos, creo que en ciertos psicoanalistas hay cierto puritanismo y cierta repugnancia por, digamos, por esta dimensión demasiado carnal. Por ahí el propio horror al incesto les hace huir más hacia la lógica, que siempre es más tranquilizante aparentemente, aunque también en el complejo de Edipo y en la tragedia de Edipo nos podemos encontrar con paradojas lógicas, pero eso sería otro tema. Bien, este video era para mostrar que Freud no es tan fácil de refutar o de dejar atrás. Sí, es fácil de refutar cuando uno no lo ha leído, es muy fácil cuando uno lo ignora, pero si uno lo ha leído, o uno ha leído atentamente, no es tan sencillo sacarse de encima esa pesada herencia.